al presentador, a toda la gente que trabaja y colabora al centro. CIDE, ya es tercera vez que he podido participar en alguna de sus actividades. Alguna vez estuve en la península de Santa Elena, luego también estuve en Cuenca y ahora ya de manera remota estoy en mi casa, pero conectado gracias a la invitación y a la organización de este importante evento y el permanente, digamos, interés y preocupación del centro por promover la investigación, la ciencia, la disciplina, la discusión internacional en torno a las temáticas que nos convocan. Así que bueno, solo una corrección, pero porque no estaba al tanto el presentador. Hace muy poco me logré doctorar, así que además de la maestría que ha nombrado, ya soy doctor en contabilidad, lo que me llena de orgullo y lo aprovecho de contar por lo que eso implica. Bueno, la temática, intentaré ajustarme los tiempos o quizás rebajar un poco, digamos, para no perder la agenda, que voy a desarrollar se denomina recorrido histórico del IASB, hacia dónde avanza el futuro inmediato de esta organización, de la normativa contable, de las preocupaciones que hay hoy día en el reporting de manera más integral, ¿sí? Todo lo que es ese cuerpo de comunicación empresarial que cada vez es más necesario mantener, digamos, al entorno de una organización. Así que bueno, el objetivo del estudio es comprender entonces el recorrido y carácter que ha tomado la norma internacional. Cuando hablamos de norma internacional, nos estamos refiriendo a la norma internacional del IASB, es decir, a la que tiene un enfoque hacia la empresa, y no voy a hablar ni haré menciones en realidad a la NIC para el sector público, que bien sabemos que tiene otros tiempos, es mucho más novedosa que la del IASB, proviene del IFAC, que es una organización internacional, pero con sede en Estados Unidos y una orientación muy norteamericana, y tiene obviamente esa mirada del sector público, o ese objetivo hacia el sector público en desarrollo. Esto siempre está pensando en el IASB. La metodología ha sido una revisión de literatura a lo largo del tiempo, en los principales journals que he ido consultando. También he consultado la misma página oficial del IASB, la fundación IFRS en realidad la que mantiene la página, y tiene material de mucho interés, digamos. Estoy suscrito y por lo tanto recibo mucho material, y hay información pública, algunas de pago, pero hay PowerPoint, hay webcasts, hay algunas que son públicas en YouTube también, hay mucho material para ahí. También me he basado mucho en los discursos oficiales que ellos cuelgan ahí en internet. Si uno busca en la página, hay un botoncito ahí de novedades y están los speech, están todos los discursos que ellos han dado en distintas conferencias o actividades propias del IASB, y de alguna forma van dando señales al mercado, van anunciando qué es lo que viene. Entonces, bueno, ese es el recorrido y esa es la temática. Decir entonces que, bueno, si estamos hablando de IFRS es porque en algún momento había un problema, o todavía lo hay en parte, que tuvo que ser solucionado. Y el problema principalmente se centraba en esta posibilidad que las empresas tenían de emitir sus estados financieros de acuerdo a su norma local. Yo estoy tomando un ejemplo de una empresa de capitales chilenos, es una empresa multinacional, pero de capitales chilenos, como es LATAM hoy día, en esa fusión con la brasileña TAM, y que para el 2007, como están viendo acá, estaba, perdón, que aquí me interrumpe algo, para el 2007, esta organización estaba todavía emitiendo bajo principios contables chilenos, ¿ya? ¿Y qué implica eso? Que cuando esta empresa tenía que entrar a Estados Unidos por efecto de poder cotizar en la bolsa de Nueva York, lo que hacía el regulador norteamericano, la SEC en este caso, era pedirle la reconciliación del resultado. Y es lógico porque obviamente el regulador del mercado norteamericano le dice a la empresa extranjera, bueno, acá en Estados Unidos lo que leen los inversores es norma norteamericana, es US GAAP, no es tus principios contables chilenos. Por lo tanto, tú me traes tu contabilidad completa, con tu auditoría,
pero adjuntas la reconciliación que hubiera sido, cómo hubiera sido el resultado de un año económico, un año comercial, si es que hubieras utilizado la norma norteamericana. Y entonces lo que tenemos es que en realidad un resultado financiero de, por ejemplo, el año 2003 de 83 millones de dólares se reconvertía o se reconciliaba a 87 millones de dólares. En algunos años subía, en algunos años bajaba, como estamos viendo el 2006, por ejemplo, que 241 millones de dólares bajan a 201 millones de dólares. Eso obviamente es un problema, porque esto que yo estoy ejemplificando en una compañía, en su comparación chilena-norteamericana, ocurría en todo el mundo. En una comparación chilena-argentina, ecuatoriana-chilena, ecuatoriana-norteamericana, Europa versus Latinoamérica, Latinoamérica versus Asia, cualquier país que hubiera estado llevando su contabilidad bajo norma local e imponiendo eso en las empresas de su mercado, generaba esta simetría informativa, que en un mundo que tendió a la globalización, la multinacionalización de la empresa, inversores cruzados, obviamente no tenía sustento en términos de lectura. O sea, la comunicación no era viable. No estábamos en un lenguaje común. Y esta problemática de la asimetría informativa, que ante los mismos hechos económicos leyéramos o obtuviéramos resultados distintos, empujó a una solución que tardó décadas, discutida, generó problemas en el proceso, todavía genera problemas en la adaptación o en la adopción, según el momento que esté viviendo cada país respecto a esta norma, pero se entendió que era la mejor solución dentro de un problema de asimetrías normativas que generaba el problema que mostraba en el ejemplo de la TAM hoy día. Y esa solución, bueno, ya la sabemos, es la IFRS, o NIF, en nuestra sigla en castellano, con sus libros azul o rojo, ¿no es cierto? El libro rojo, que es el compendio de normas que contiene incluso las IFRS que todavía no están vigentes, pero ya están emitidas, y el libro azul que se acota solo a lo que está vigente y que además tiene una versión ilustrada en donde viene un nivel de explicación y de anexo, digamos, más desarrollado. Claro, esta solución fue una solución que igual ha generado una discusión profesional y una adaptabilidad en el mundo académico, en el mundo del que está ejecutando, en la profesión, en los contadores de empresas, en los auditores de esas empresas, en los estudiantes, especialmente en esos años que han vivido la convergencia. Los primeros países que entraron en convergencia en Latinoamérica son alrededor del año 2006, en Europa entraron en el 2004, los más tardíos estaban cerrando la convergencia por ahí por el 2012, ya ha pasado un trayecto, pero claro, no es fácil poder aprender y lo más complicado es comprender el espíritu de una regulación que trae una mirada predominante europea de países desarrollados. La norma originalmente tenía un estilo inglés muy marcado, que es un estilo que es propio también de su cultura, más bien de la recomendación, de la costumbre, no de la exigencia, de la puntualidad y obligatoriedad de temas, que es muy propio de los países latinos por la forma legal que hemos construido también nuestro soporte de textos legales. ¿Sí? Somos una cultura más bien romano-germánica y no de la costumbre. Por lo tanto, las 5.300 páginas que contiene todo el compendio de cada una de los tipos de normas que tiene las IFRS, como llamamos a todas de una forma muy global, es un hueso duro de roer. ¿Eh? No es fácil. Tenemos un marco conceptual, 3.200 páginas en las NIF, 1.600 páginas en las NIC. Ahí tenemos entonces que recordar esa diferenciación de la nomenclatura, y las normas de interpretación, las CINIF o las SIC. Así que es un compendio importante que hay que llevar a lo largo de la vida profesional según nuestros distintos acercamientos a la contabilidad. Este proceso en el que la solución viene de la mano de un ente solucionador ha cambiado también su característica. Nosotros comenzamos con un IASC fundado tempranamente en 1973,
que venía de un proyecto incluso más antiguo, de fin de la década del 60, ya lo voy a recordar en la lámina siguiente, pero que el 2001 tuvo algo que se denominó la refundación del IASC, y pasó a ser la Fundación IASC y luego la Fundación IFRS. Y entonces el organismo técnico que emite la norma exactamente es el IASB, con B de Board. Por lo tanto, hay un antes, que es el 2001 para atrás, y hay un después, que es el vigente hasta hoy, que es el 2001 en adelante. Y por lo tanto tenemos esta diferenciación en las nomenclaturas. Nos quedamos con la nomenclatura de NIC para todas las normas anteriores al 2001 y utilizamos la nomenclatura NIF para todas las nuevas que han emitido del 2001 en adelante. Por lo tanto, tenemos una NIC 1 que termina en la NIC 41, presentación de estado financiero la 1, y termina con agricultura la 41, pero no hay 41 vigentes, porque entre medios se han derogado significativas normas. Ya no recuerdo cuántas NIC vigentes serán, puede ser 21, puede que me equivoque en el número, pero no son más que eso. Es 41 en el correlativo, pero son 21, me parece, las vigentes. Mientras que en IFRS comienza con el correlativo 1 y está vigente la 17, aunque sin aplicación todavía, porque se ha postergado al 2022. Ya más adelante lo comento. Entonces es importante hacer esta distinción, porque en esa diferenciación que parece semántica, en realidad es una diferenciación política. Es una definición de control direccional de la organización en un antes y en un ahora. Y el punto clave de esa refundación del 2001 se hizo, y la literatura lo reconoce así, especialmente la literatura de los autores más críticos respecto a este modelo de contabilidad internacional basada en un modelo en realidad, es la intromisión, el acercamiento a Estados Unidos. Estados Unidos es un país que contribuye con trustees, que son las personas que están ahí en la cúpula de la organización. Existen los trustees en la Fundación IFRS y existen trustees en el IASB. Hay acuerdos políticos entre el FASB, que es el regulador norteamericano, y el IASB, nuestro regulador internacional. Se estableció un plan de convergencia, hubo un acuerdo de Norwalk y luego un plan de convergencia para caminar juntos en homologar las normas, que en realidad lo que ha tendido a hacer es que el IASB se tienda a parecer un poco más a la US GAAP que lo contrario. O sea, ha habido ahí una influencia americana o una presión, no sabría cómo decirlo, en que obviamente del 2001 en adelante, para poder acercar posiciones con un poderoso como Estados Unidos, hubo que hacer y conceder algunos aspectos al regulador americano. En la historia es interesante también decir que hay en algún momento un punto de acercamiento. Tanto los grupos de estudios consultivos sobre contabilidad internacional, así como un comité de coordinación acerca de la profesión a nivel internacional, que datan de la década del 60, inicio del 70, fueron derivando en estas dos organizaciones tan importantes. Por un lado el IASC, que hoy día ya la reconocemos como el IASB, y por otro lado el IFAC, que lo conocemos como la Federación Internacional de Contadores. ¿Ya? ¿Por qué recuerdo esto? Porque en el tránsito estamos hablando de una norma que tiene impactos relativamente nuevos, relativamente una década, por situar una década de convergencia en la IFRS en Latinoamérica, pero que tiene mucho más madurez, porque los proyectos nacen en la década del 70, o sea, estamos hablando de 50 años o 45 años aproximadamente de trayecto. Por lo tanto, agradecemos a Henry Benson su espíritu, su empuje. Él fue socio principal de Coopers & Lybrand, que es una firma importante que terminó siendo fusionada o absorbida por Pricewaterhouse y se logró a esa compañía que existe hoy. Henry Benson también fue presidente de ICAWE, el principal regulador inglés en contabilidad. También tenemos que recordar entonces que en ese tránsito la ONU también estuvo pendiente con grupos de estudio, especialmente por el lado más bien
de impuestos, así como la Organización para el Comercio y Desarrollo Económico. O sea, son discusiones de la década del 50-60 que se instalan en estos comités que resultan de unos congresos disciplinares en lo que fue el jazz de la década del 70. Cierra, por favor. Disculpen que me habla acá mi hijo pequeño, no puedo hablar ahora. Luego, también hay que recordar un rol importante que tuvo la Unión Europea. La Unión Europea estuvo trabajando en la década del 70 hasta bien adentrado en los 80 en directivas propias para homologar la contabilidad en la comunidad de países europeos, que además eran muy pocos países al inicio y que fueron incorporando, ¿no es cierto?, en distintos procesos más países. Pero a pesar de que estaban unificados en políticas monetarias, en otros asuntos especialmente territoriales, en temas de políticas públicas, y fueron logrando estandarización, no lograron la estandarización en contabilidad. Los modelos contables que habían detrás, entre el modelo continental, los países de la Europa del Este, los ingleses que tenían un estilo totalmente diferente, y los países nórdicos que también tenían una forma de ver la contabilidad un poco diferente a los continentales, a pesar de la cercanía física, culturalmente no es lo mismo, no lograron asentar y luego decantaron recién para el año 2002 utilizar las normas del IASB, que iniciaron el 2004 en su arranque, digamos, como países comunitarios, lo que generó la presión mundial de poder usar las IFRS. Pero al mismo tiempo, el IOSCO hizo un aporte importante porque la IOSCO, que es la Organización Internacional de Comisiones de Valores, logró darle respaldo al IASB siempre y cuando sus normas tomaran alguna forma que era más propia de la protección de los mercados. O sea, en palabras más simples, no le gustó la norma, pero sí le gustaba el proyecto y la idea, pero no la norma en sí. Y entonces, desde finales de los 80 y durante la década del 90, lograron concordar, digamos, la emisión de normas con algunos criterios más ajustados y reducidos, y no tanta diversidad contable, que era lo que promovía la norma en su espíritu original. Y dejé para el final entonces la participación del regulador americano de los mercados, la SEC, la Security Exchange Commission, y el FASB, que vendría siendo el regulador contable de los Estados Unidos. Porque aquí hubo una tensión que se aclaró, se esclareció gracias a una tremenda crisis que se vivió al inicio de los 2000. Y el problema es que, por un lado, FASB no estaba muy pro apoyar la idea de un regulador internacional, porque el FASB, con larga tradición en regulación contable, desde la década del 40 prácticamente, después de la crisis de la Gran Depresión, Patton fue uno de los primeros en emitir marcos conceptuales, o sea, gran tradición reguladora, y normas de alta calidad en su definición. O sea, los norteamericanos definen su norma como la de alta calidad. Y entonces no veían con buenos ojos que apareciera otra institución multilateral, multinacional, también diciendo que su norma es de alta calidad, pero con criterios diferentes. Entonces, claro, no miraba con buenos ojos, incluso con un poco de recelo, pero al mismo tiempo la IOSCO, que estaba apoyando el proyecto, estaba integrada y tiene una participación clave, la SEC, que es el regulador americano de los mercados financieros. Entonces, por un lado doy la espalda y por otro lado estoy apoyando indirectamente. ¿Y cuándo se aclara el panorama? Cuando ocurre el escándalo de Enron, que resultó en realidad en una crisis de confianza importante para la profesión, para el rol del auditor externo y también las falencias de la contabilidad. Porque no solo fue Enron, nosotros recordamos como Enron como icónico, pero en realidad fue una seguidilla de escándalos financieros en grandes compañías en una misma época. Entre el 2000, 2002, fueron cayendo algunas en bancarrota y otras que fueron esclareciendo, pero con perjuicios importantes en sus valores de bolsa. Entonces, bueno, ¿qué nos trajo esta normatividad contable internacional? Nos trajo algo que ya lo advertía tempranamente Gray y Radeboch en estudios que datan del 80, esta es una publicación del 97, pero ellos rápidamente se dieron cuenta de la gran diferenciación que había
entre cultura y contabilidad. Y eso es muy cierto, fue muy alumbrador y asertivo la mirada que tuvieron estos investigadores. Porque en realidad cuando nosotros cruzamos los valores de secretismo o de transparencia, como polos opuestos, o sea, tiendo a ser más abierto e informar más y ser transparente, o tiendo a ocultar y a resguardarme y a atrincherarme con información para llevarlo a un plano contable. O los criterios y los valores de conservadurismo, es decir, prefiero mantener y hacer lo mismo reiteradamente, o de optimismo, quien me empuja a tomar decisiones y acciones, digamos, en pro un futuro más positivo. Cuando tengo estos dos extremos hacia el eje de la X y estos dos extremos en el eje de Y, lo que encontraron Rodenbach y Gray es que la Latinoamérica se encontraba en este cuadrante, especialmente una Latinoamérica menos desarrollada, que para ese estudio estaba considerado Chile como uno de los países involucrados acá. Pero es totalmente contrario al modelo anglosajón. O sea, el modelo anglosajón tiende a ser más transparente y optimista. Por eso entiende o entendía que había que hacer más revelaciones, se aceptan los valores razonables como un método de valoración contable. Nosotros tendíamos a la revelación más reducida, poca nota explicativa. No había una transparencia total, sí al regulador, pero no a todo el entorno. El costo histórico, el criterio del costo como método de valoración era como el único e inviolable. No podía haber nada contabilizado que no fuera el costo, porque si no está el costo, no tenías la evidencia y el resguardo de que efectivamente eso es lo que había costado comprar o construir algo, o lo que efectivamente había sido el contrato. O sea, estábamos en polos totalmente opuestos, pero adoptando una misma norma. Norma que, por cierto, tiene una connotación anglo, y que los de otra lógica y valores tuvimos que adoptar. Luego también esta IFRS, que fue entrando en Latinoamérica, recogía otros problemas. También la IFRS se encontró con un problema que es el de la diversidad en los criterios contables considerados ahí. Hay un estudio muy interesante de Garrido, León y Sorio del año 2002, ellos son investigadores españoles, en donde ellos tratan de medir de qué manera la norma es más permisiva o restrictiva en cuanto a los criterios que yo puedo utilizar. Y lo miden en 3 momentos del tiempo. En su creación, las primeras e incipientes normas que habían, en la década del 80 al final, cuando ya había una presión por tener una norma de mejor calidad, y algunos países ya daban cuenta de poder estar interesados en tener una norma, y cuando ya entra el Yosco de Frentón en la década del 90 y dice, bueno, compro el proyecto, estoy dispuesto a apoyarlo y presionarlo en los mercados, pero queremos otras normas, un poco más cerradas, más concretas, que obliguen un poco más, y no normas que dejen abierto el criterio de cada contador y cada dirección de empresa en la contabilización. ¿Y qué resultó del estudio? Resultó esta gráfica que me parece muy interesante y es muy simple de ver. A ver si puedo cambiar acá a pluma. Si se fijan, las barras más oscurecidas, más grises que están acá, son las barras de la recomendación. ¿Cuántos criterios contables recomendados habían? Recuerden que es una época en la que la normativa, para los que sean más jóvenes de acá y no recordarán cómo era la normativa, traía algo que se llamaba el criterio preferente o el criterio alternativo. O sea, era totalmente de opcionalidad del usuario la forma en que registraba. Y los criterios entonces recomendados fueron bajando, pero de manera significativa. Y por el contrario, si miramos la que está gris un poco más claro, tenemos todo lo que tiene que ver con la obligatoriedad. ¿Cuáles eran los criterios obligados? Y el resultado del estudio da una barra ascendente. O sea, la norma se fue convirtiendo en una norma menos permisiva y más impositiva en cuanto al criterio contable que se podía utilizar, ¿ya?
También vemos en crecimiento, obviamente, las prohibiciones, que es la barra más blanca, que estoy poniendo un punto o una línea abajo, a modo de ejemplo. Ahora, el IASB obviamente no es sordo respecto al entorno y está totalmente pendiente de las señales. ¿Y las señales qué están diciendo? Las señales, desde que está refundado el año 2001 hasta hoy día, yo creo que denotan 3 grandes crisis que el IASB ha tenido que ajustar, acomodarse y salir también a cuidar el rol de la contabilidad, ¿ya? La primera crisis diría yo que se sitúa justamente cuando está refundada la organización, cuando Enron demuestra el gran fraude contable, la manipulación permanente, la confusión al mercado, y presiona con eso a FASB, con la SEC en Estados Unidos, para tomar un rol respecto al IASB. Y ese rol se tomó en el sentido de apoyar el proyecto, porque en este momento, estamos situados en el 2001 al 2002, la reputación contable de Estados Unidos es mala, ¿sí? Voy a detener aquí un ruido, un segundo. Disculpen. Entonces, ¿qué ocurre ese 2001? Ese 2001 viene la crisis de Enron, está refundado el IASB, y quedan una serie de aprendizajes que tienen que ser recogidos rápidamente en la contabilidad a nivel internacional. La primera cuestión es el perímetro de consolidación. Es decir, ¿tenemos claridad o no tenemos claridad de un holding hasta qué empresa debe consolidar y cuáles puede dejar fuera de la consolidación? Y esa línea divisora, donde se aprovechaba mucho una mala regulación o una ambigua regulación, generaba el problema de la entidad de propósito especial, ¿ya? Y la entidad de propósito especial lo que buscaba justamente era una empresa de baja inversión, de poco porcentaje de participación, con las garantías de la mandante, de la principal, de la matriz, salir obviamente a conseguir financiamiento, a cerrar contratos, a servir de empresa tercerizadora, con trabajadores, con faena, pero luego no meterla en la contabilidad de la consolidación. Esa problemática yo creo que salió rápidamente a ser aclarada con el cambio que significó obviamente la NIC 27, que se derogó el año 2003, y la entrada en vigencia de la IFRS 10. El otro problema que había también eran las combinaciones de negocios, ¿ya? La cantidad de entramado empresarial que había en las compañías, de los goodwill generados, una cuenta que siempre ha sido difícil en su regulación. En muchos países ese goodwill, o menor valor de inversión, como se denominaba en algunos países latinos, era una cuenta difícil, que en algunos casos se tornaba una pérdida diferida en el tiempo, en otros casos se consideraba como un activo. En algunos países se depreciaba o amortizaba, en otros países no se amortiza. Finalmente, la combinación de negocios que quedó recogida en la IFRS 3 vino a esclarecer la forma en que tenía que tratar una empresa en este sentido. La otra crisis importante tiene que ver con lo que estamos viendo a la derecha con la quiebra de Lehman Brothers, una crisis que fue provocada por la banca con su codicia, su ambición de poder salir a colocar créditos de manera desmedida, digamos, a clientes riesgosos. Los títulos de respaldo del sector inmobiliario en las hipotecas generaron instrumentos financieros derivados de todo tipo, mal calificados también por las calificadoras de riesgo, y en realidad el problema de Lehman Brothers nuevamente es injusto porque fue un problema mundial que tuvieron una gran cantidad de bancos y otras compañías de inversiones, pero que contagió a nivel mundial también. ¿Qué dejó de enseñanza eso? Dejó de enseñanza que había que tener una mayor precaución en la valoración de instrumentos financieros, mejorar los sistemas de provisiones de pérdida, pero no solo con provisiones de pérdida basadas en información pasada,
sino que basada en información futura, algo que el IASB ha reiterado muchas veces y que se le reconoce como esa mirada forward looking, es decir, tengo que provisionar mirando el futuro y no solo reconociendo el pasado. Porque claro, esa crisis de esa envergadura, como no había ocurrido antes, entonces no tenía nada que provisionar, lo que era una mirada totalmente equivocada porque los riesgos estaban totalmente presentes y latentes. La NIC 39, para recordar, fue una NIC difícil, ¿ya? Empezó el 2009 la discusión y solo se generaron algunos capítulos de la NIC. El 2013 se generó un nuevo capítulo. El 2014 estaba completa, pero todavía tenía objeciones. El 2019 todavía tenía cambios. Es decir, desde la crisis y acto seguido el IASB se moviliza en tener una mejor NIC para los instrumentos financieros y reemplazar y derogar la NIC 39 recién el 2019 y algunos países todavía el 2020 recién comienzan a utilizar la IFRS 9. Incluso acto seguido las compañías de seguro también se ven afectadas por una IFRS novedosa que es la 17. Sin embargo, no está vigente hasta el 2022 en muchos mercados del mundo por la dificultad y los problemas que traerá aparejado los impactos financieros, especialmente por las provisiones. Frente al COVID-19 también nos deja mucho aprendizaje y IASB se ha movilizado. Yo creo que lo primero que llamó la atención fue de qué manera recogíamos en los estados financieros los hechos ocurridos en las empresas a causa de los cierres, de no poder generar, digamos, su comercio a nivel internacional, los problemas con trabajadores, reorganizaciones que ha significado, despidos, fusiones, teletrabajo ha generado también impacto. Y rápidamente la NIC 10 nos vino a recordar que si los hechos estaban cerrados y los impactos estaban dentro de ese periodo de no emisión, pero cerrado contablemente, a lo más yo debía revelar en los estados financieros los impactos del COVID-19 en el 2020, porque en realidad ya no tenía impacto de ajuste contable en el 2019. Se puso en cuestionamiento en varias empresas la posibilidad de seguir en marcha, aerolíneas, empresas de turismo, empresas del sector gastronomía, sin duda se vieron afectados, y se tuvo que revisar entonces la lectura y el entendimiento correcto de lo que es este principio de empresa en marcha contenido en marco conceptual y en la NIC 1. ¿Ya? Los auditores, incluso como en este ejemplo de Pricewaterhouse para la TAM Airlines, ratifican, digamos, haber hecho el análisis y la empresa sigue en continuidad. ¿Y por qué era importante esto? Porque una empresa que pasa a llevar el principio de empresa en marcha puede someter sus criterios de valorización diferentes a los que están contenidos en la IFRS. Es decir, podría hacer una cercanía a una valorización de mercado, de realización, en muchas más cuentas que las normas lo permitan. También se detectaron importantes problemas de la valorización por el concepto de deterioro de valor, NIC 36. Empresas importantes como la TAM apuntaron grotescas pérdidas porque generaron goodwill importantes en fusiones de negocios cuyas compañías relacionadas ya no estaban en condición de soportar las utilidades comprometidas en el 2020 y quizás tampoco en el 2021 por la extensión que ha tenido la crisis. Deterioro de valor ha sido algo importante para el análisis hoy día de las compañías. Y la Fundación IFRS se apuró de inmediato en poder pronunciarse respecto a lo que ya había pasado una década atrás con el tema de la crisis subprime respecto a cómo se comportan los mercados. En general, las primeras semanas y los primeros meses de la crisis fueron significativamente a la baja, lo que impactó obviamente de manera importante los resultados de los instrumentos financieros. Y tenían que recoger las pérdidas de inmediato los estados financieros. Y por lo tanto, nuevamente, la mirada de provisiones y la mirada del reconocimiento a valor razonable es algo que partió en la discusión. Y también el IASB hizo una apreciación importante respecto a la correcta aplicación de la NIF 16 de arrendamientos, especialmente por los contratos de concesión.
porque nuevamente, a causa de la crisis, se suspenden, digamos, una serie de ventas, se pone irregular las condiciones contractuales, y por lo tanto esos ajustes o cambios en el contrato, lo que pide o lo que indica la normatividad es que puede afectar obviamente en términos del reconocimiento contable de obligaciones, convertirse en contratos onerosos, pero que por la excepción de la norma, de la crisis, la norma va a hacer una flexibilización y pide entonces que se tenga en consideración que no es un año normal obviamente. Respecto de las pymes, YASB también hace una aproximación. La IFRS, desde su origen, siempre ha tenido una mirada de la gran empresa cotizada en los mercados de valores, en las bolsas de cada país. También tiene una mirada desde el consolidado. Siempre la IFRS está mirando el consolidado, no está mirando la individualidad. Sin embargo, se generan consultas a nivel internacional de cuál es la apropiación o adaptabilidad de la norma para las pymes. Y el YASB entiende por pyme que son todas aquellas empresas que no son cotizadas en los mercados de valores. Entonces el YASB no tiene un criterio de tamaño, de patrimonio, de cifra de activos o de número de trabajadores, que es la forma habitual para poder considerar una empresa en sus distintas clasificaciones por tamaño, sino que hace una discriminación en términos de la calidad o la cualidad de la empresa respecto a su entendimiento con el mercado. Y por lo tanto, lo que dice es que van a trabajar en un proyecto PYME. Ese proyecto se materializa en 2009 con una versión reducida de la IFRS full o completa. Nosotros vemos en el mapa mundi de arriba que tenemos una gran cantidad de países que han adoptado la IFRS, sin embargo potencias no, como Estados Unidos, como por ejemplo India o como por ejemplo China, que son potencias mundiales en el comercio mundial, en mercado financiero, en innovación y desarrollo. Así que ahí hay una tarea pendiente y política que tiene que lograr el YASB, convencer a estas potencias, pero la IFRS full de alguna forma aprueba. O sea, ya todos en una gran parte del mundo entramos. El problema está en la IFRS para pymes, donde ha sido un proyecto que, como ven en el mapa mundi de abajo, es un proyecto de países en vías de desarrollo. No es un proyecto mundial en donde una gran cantidad de países han adoptado. Especialmente no han adoptado los países en vías de desarrollo, no han adoptado los países desarrollados. Y entonces aquí tiene una tarea pendiente IFRS. ¿Por qué los grandes países no adoptan este otro manual de IFRS? Y trabaja entonces en una segunda versión de IFRS PYME que salió emitida en 2017. Tuvo una discusión muy larga porque la discusión se inició el año 2012 de una nueva versión de la IFRS PYME 2009 para recién emitirla el 2017. Y nuevamente estamos en la consulta pública y en la discusión acerca de la pertinencia de la IFRS para pymes. La discusión debía haber terminado en enero de este año, pero se ha postergado justamente por el año de pandemia, por la lentitud que ha habido en recibir respuesta de los organismos a nivel internacional. Por lo tanto, estamos en el año de consulta. Esa consulta está acabando ahora el 27 de octubre del 2020. Son muchos los temas que están consultándose, hay mucha materia ahí por ver. Por ejemplo, se está consultando a nivel de PYME por los estados financieros consolidados y separados, por los instrumentos financieros básicos, como está considerado en la NIF para PYME, que al parecer las PYME necesitan algo más que lo que está regulado, por los negocios conjuntos o joint ventures, como se le denomina en inglés, por la combinación de negocios, arrendamientos, ingresos ordinarios, o sea, incluso hay una consulta por criptomonedas. Y eso tiene sentido porque obviamente se estableció una norma con el lenguaje de PYME para empresas que no son PYME, porque son muchas grandes empresas, pero que no cotizan en los mercados de valores. Entonces claramente quedó ahí traspasado, digamos, un lenguaje inadecuado y una lógica inicial en empresas que no les queda el traje. El traje no está a la medida en realidad.
Ahora la IFRS y su orientación hacia los intangibles, yo creo que es algo importante. Actualmente las empresas con su patrimonio tangible, por decirlo de una forma, propiedades, plantas, equipos, inventarios, que sería la parte tangible, que es la parte vistosa, por eso lo representé con un iceberg, es lo menor. O sea, las compañías internacionales, las compañías cotizadas tienen mucho más valor en los elementos intangibles que en la parte tangible. De hecho, hay compañías multinacionales que no tienen casi nada tangible en realidad. Airbnb, con sus socios estratégicos, ¿no es cierto?, alquilando departamentos y propiedades alrededor del mundo. Uber, con sus socios estratégicos que son dueños de sus propios vehículos, no son los autos, los vehículos de Uber. Todas estas compañías de redes sociales, que obviamente tienen una parte tangible para operar, pero el valor de la compañía está dado por lo intangible. Entonces, en general, así como los mercados se han comportado claramente con una tendencia a una mayor importancia en los componentes contables de lo intangible, como vemos que está creciendo aquí en las barras anaranjadas, obviamente la parte tangible se ha ido reduciendo de manera significativa. Estos son datos del Standard & Poor's de Estados Unidos, y eso ¿por qué es importante para esta discusión? Es importante porque si ustedes se fijan, las IFRS que están saliendo y los proyectos de IFRS que vienen, prácticamente lo tangible ya no es discusión. O sea, pareciera que no hay nada más que hacer en propiedades, plantas, equipos, propiedades de inversión e inventarios. Y todo ahora está en plano de la discusión de la combinación de negocios, activos intangibles, contratos de seguro, contratos con clientes, instrumentos financieros, incluso impuestos diferidos, otra vez vuelve a salir en la discusión de los proyectos que están en curso. O sea, todo está en el mundo de lo intangible. Y en esa discusión, yo creo que la criptomoneda, que es una de las consultas que está para la IFRS para pymes, tiene mucho sentido, porque hoy día la criptomoneda, que no tiene un pronunciamiento particular, quedó solo en un pronunciamiento de un consejo interpretativo del IASB, del IFRIC. Y ese consejo dijo que en realidad ajustásemos la inversión en criptomoneda a la NIC 38 de intangibles. Sin embargo, su característica pareciera parecerse mucho más a un instrumento de financiero o a efectivo y efectivo equivalente. Pero como los mercados no están activos para las criptomonedas en economía real, pareciera ser que no le queda tampoco el saco a la criptomoneda en la NIC 7, ni tampoco IFRS quiere que sea en la IFRS 9. El IASB no quiere que sea la IFRS 9. Entonces, ahí hay una cosa muy extraña que parece ser que mientras no esté reconocido en los bancos centrales ni aceptado por los mercados de valores, la criptomoneda sigue estando como en la vereda al frente de la contabilización, cosa que debiera cambiar en un corto plazo. No estoy tomando el tiempo aquí al moderador, si me ayuda y me dice, oiga, Fernando Morales, ¿suficiente? Yo le hago caso y me callo, ¿ya? Le pido ahí al moderador que me dé los minutos nomás. Respecto a IFRS y las XBRL, yo creo que algo muy importante está pasando. En general, las IFRS han aportado a la discusión contable mundial una estandarización, normalización del criterio valorativo, que tampoco es tan exacto porque obviamente existiendo diversidad de criterios valorativos, obviamente no va a haber igualdad en la representación contable. Si una empresa ocupando NIC 16 opta por la revalorización y otra empresa de las mismas características prefiere el método del coste, entonces, claro, tenemos dos empresas similares con dos valores distintos. Pero se entiende que se ha reducido la asimetría que había cuando teníamos normas distintas entre cada país. Sin embargo, lo que no se ha logrado es la homologación del lenguaje. Y es muy difícil que culturalmente lo logremos. Es muy difícil. O sea,
es muy difícil que nos acostumbremos a decir goodwill al país que toda la vida le ha dicho plusvalía, o al país que le ha dicho menor valor de inversión, ¿sí? Es muy difícil que le digamos propiedad, planta y equipos a lo que otros le dicen activos fijos y otros le han dicho toda la vida inmovilizado material, como los españoles. O sea, el lenguaje, la semántica que hay en contabilidad sigue estando apropiada por la cultura. Pero ¿qué ha venido a solucionar esa semántica? Son las taxonomías de XBRL, que era un proyecto independiente al IFRS, que nace como un proyecto de un ex socio que llegó a ser socio principal de Pricewaterhouse en Estados Unidos, y nace este proyecto que finalmente termina como fusionado con la IFRS y aparece en esta taxonomía NIF. Europa recién para el 2020, desde enero del 2020, está exigiendo el uso de las taxonomías. Y Latinoamérica, de forma muy prematura y sirvió de piloto para Europa, ya lo aplica en las bolsas de Santiago de Chile, de Lima en Perú, de México, y me parece que Colombia también estaría dentro del grupo de la mercados con taxonomía XBRL. ¿Por qué es importante esto? Porque se está logrando entonces que, respetando la semántica en las cuentas contables, que nosotros reconocemos nuestros estados financieros, ocupando la valorización de IFRS, podamos codificar los planes de cuenta ahora de manera internacional y comparables entre sí. No en la semántica, sino que en la codificación que está detrás de la taxonomía. Y eso está logrando ya una armonización más verdadera, que además va acompañado de algo muy importante que lo escuchaba el relator anterior en el cierre, que requiere entonces una mayor analítica de datos para las personas que trabajan en este mundo financiero, de analítica contable, de auditoría, de investigación, etc. Porque ahora la gran matriz de estados financieros unificados en la codificación se torna ya de volúmenes importantes. Ya no es solo acumular estados financieros en Excel y hacer una analítica, sino que necesitamos una inteligencia de administración de datos mayor, ¿sí? Lo que se denomina business intelligence, y si fueran millones y millones de datos, tendría que ser de la lógica del Big Data. Por lo tanto, es muy importante recordar que están las taxonomías 2020 del IFRS. Funciona en la tecnología XML, que entiendo que es de código abierto, y que ya las empresas han comenzado a tener como obligatoriedad en algunos mercados financieros la emisión de sus estados financieros bajo taxonomía. No solo en un PDF o en un Word guardado, ¿no es cierto?, para entregar. Tiene que estar en taxonomía. Respecto a sostenibilidad, me parece que es interesante cómo ha ido cambiando el discurso del IASB en este sentido. Las IFRS, salvo excepciones, no son muy proclives hacia tratar los temas de sostenibilidad, especialmente de la sostenibilidad en el sentido medioambiental. No es tan generosa. Creo que por ahí la NIC 16 hace una aproximación, me parece que en la de provisiones uno podría encontrar algo más, la 37, pero son cosas muy puntuales. Y los reguladores locales lo que hacen es obligar una nota explicativa con distintas extensiones y distintas cosas que piden, pero para cada país. No hay una estandarización. Y las empresas lo que han hecho es poder recurrir a otros estandarizadores en términos sociales, medioambientales, para mejorar la comunicación en este sentido, como los estándares del tipo Global Reporting, el GRI. Pero sin embargo, ha estado pasando algo interesante. El 2019, en un discurso que dio el presidente del IASB, él decía que efectivamente los estados financieros tienen una visión limitada del futuro. La información que proveen, claro, es información contable pasada, y no alcanzan a entregar información prospectiva, porque no es el objetivo de los estados financieros. Y por lo tanto, los inversores que están interesados en esa información de futuro no pueden satisfacer sus necesidades informativas para la inversión a través de los estados financieros. Y le llama la atención, entonces, cómo un documento tan relevante en la comunicación empresarial
como un balance, un estado de resultados, un estado de flujo y sus notas explicativas, no logran proveer información de futuro, ¿sí? Por otro lado, en ese mismo discurso, él también reflexiona acerca de la dispersión que hay de informaciones, ¿ya? Incluso él hace una cosa muy graciosa, dice Tesla, la famosa compañía de Elon Musk, ¿no es cierto?, que tiene los autos electrónicos, que tiene ahora este nuevo emprendimiento de poder salir al espacio. Él dice, Tesla en un ranking de información medioambiental fue calificado de los mejores del mundo. Número 1, me parece que lo dice en el discurso. Pero en información sobre gobernanza corporativa, otro gran tema, fue calificado en último lugar. O sea, en medio ambiente arriba y en gobernanza abajo. Y en otro ranking que ahí nombra, dice, lo pone en una posición intermedia. O sea, esto es un desorden total. ¿A cuál ranking y según qué información estamos midiendo? Y por lo tanto, él habla de la necesidad de la consolidación de informaciones. Y entonces ahí también está haciendo un guiño importante a cómo la contabilidad debería unificarse con otras informaciones que están dando vuelta en el entorno, que los inversores estarían pidiendo, que otras partes interesadas estarían demandando, pero no están contenidas en los estados financieros. Entonces él habla de el diálogo corporativo, que me parece muy, muy interesante, el diálogo corporativo. Entonces, bueno, ¿por qué me llama la atención este discurso del 2019, que parece añejo? Porque en alguna parte de la conclusión él dice, bueno, esta discusión está vigente, sin embargo nosotros no somos parte de esa discusión, porque ya hay otros organismos que están velando por eso. No nombra cuáles organismos, pero uno podría suponer que se refiere al Global Reporting, al reporte integrado, incluso a la ONU con los famosos ODS, ¿no es cierto? Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que se han ampliado además, en donde cada puntito tiene un desafío importante para los países y para las empresas respecto a cómo debieran aproximarse a los temas del desarrollo sostenible. Pero este año apareció un discurso muy interesante de, me parece que es Teresa Co, sí, de Teresa Co, una trustee también, del grupo ahí de la Fundación IFRS, y ya el guiño, el gesto que le hace a la información sostenible, medio ambiente, social, es grotesco. O sea, en realidad ya el anuncio es más formal. Definitivamente el JASB dice, creemos tener capacidades instaladas e interés en avanzar en información medioambiental. Y el gesto es tan grotesco este 2020 y tan diferente a lo que se decía el 2019, que en realidad ahora el IFAC, otro actor importante a nivel internacional, le hace un poco el favor y le deja el balón para chutearlo al JASB y le dice que es el momento de que IFRS hable de estos temas. Y que cree, así como creó el Board de Información Financiera, que cree el Board de Estandarización Sustentable Internacional. Se la deja ahí. Y le dice que con la capacidad que ha tenido de instalar la IFRS, esa gobernanza de la contabilidad a nivel mundial, y le dice que con el apoyo de IOSCO, tal como lo apoyó en la década del 90 por las IFRS o NIF, con el apoyo de IOSCO, este tema podría tener ya una apropiación y un color propio, más cercano al mundo de la contabilidad, con todas nuestras capacidades, para también registrar y revelar información medioambiental, que sería el objetivo ideal. Entonces, hay un gesto interesante, no hay anuncios formales, pero ya el discurso construye realidades y se está generando entonces algo importante. La pregunta sería, ¿y por qué el Global Reporting no cumpliría eso? Incluso el Global Reporting, que abrió no recuerdo cómo le llaman, no sé, un capítulo nuevo, por decirlo de una forma, está tratando los temas de impuestos y corrupción de alguna forma. O sea, Global Reporting también está haciendo un giro hacia la información, en este caso más bien tributaria, de soborno y corrupciones, y está incluyendo indicadores
que uno consideraría que son indicadores más propios del mundo de la contabilidad. Y entonces ellos también hacen un giro hacia nosotros, como Global Reporting, que partió muy medioambiental en su momento, se amplió a lo social y ya están pasando cosas en el mundo de la contabilidad, están avanzando. A mí me queda la duda qué va a ocurrir con Reporte Integrado, que no es un proyecto de JASB, de la Fundación IFRS, para nada, pero que ha estado ahí, ha estado tratando de instalarse, hay un consejo consultivo del Reporte Integrado. Yo en cada una de las PPT, si se han fijado, he dejado las referencias del enlace para que ustedes puedan informarse más, si es que el organizador comparte con ustedes estas presentaciones. Y Reporte Integrado, aunque está siendo más usado en el mundo, no está siendo totalmente usado. O sea, se ha entendido como la suma de reportes de forma desagregada en un mismo informe. Algunos también lo han entendido, no lo han entendido y definitivamente no lo han ocupado. Yo creo que es una discusión inacabada y que al parecer con la entrada de IFRS en otras normas podría definitivamente el reporte integrado no tener mayor viabilidad. Bien. Para concluir, son solo dos conclusiones, ahí le pido al moderador que me aguante. La primera es que claramente hay un enfoque hacia los grupos de interés en el reporte corporativo. La discusión ahora es, para nuestra disciplina, cómo la contabilidad, con sus normas, con su técnica, puede aportar más en las otras informaciones que diferentes grupos de interés. Entonces, pareciera ser que lo económico, financiero y pasado, que es lo que la esencia de la información contable, ¿cómo hace para darle un espacio a lo social y lo medioambiental que se necesita además, ¿no es cierto? No es antojadizo, ¿ya? Hay información rica en contabilidad sobre remuneraciones y brechas de género, sobre migrantes, hay información sobre inversiones medioambientales, sobre gastos, capacitación. Entonces, falta ahí algo, y por lo tanto lo que está pasando es que nuestros estados financieros, que es una información obligatoria en los mercados de tipo financiera, tiene que ser capaz de conversar y capturar información que hoy día es voluntaria y mucha de esta incluso cualitativa. ¿Cómo hacemos que la información numérica sea un poco más descriptiva, que hable por sí sola? Y entonces ahí hay desafíos interesantes para la profesión. Mis disculpas a la organización si me he excedido y quedo atento a consultas, comentarios, no sé cómo funciona esa dinámica. Muchas gracias a los oyentes de esta ponencia.